Eres pobre porque quieres. Todos hemos escuchado esa frase en algún momento en nuestra vida. Y la verdad es que al principio yo estaba como pensando qué significa esa frase, o tal vez puede tener algo de cierto. Tal vez proviene de un espacio de positivismo un poco tóxico, de que puedes lograr absolutamente todo lo que quieres si te esfuerzas, y que si no lo logras es simplemente porque no has trabajado lo suficientemente fuerte y no te lo mereces. Y yo creo que obviamente uno, para poder conseguir las cosas en su vida, lo que desea, sus sueños, es necesario trabajar para llegar a eso. Nada viene gratuito, a menos que tengas el privilegio de pertenecer a una élite y absolutamente todo se te va a dar en las manos. Pero la mayoría de nosotros no. Entonces, ¿qué significa o qué está significando esta frase para las personas de a pie? Yo creo personalmente que esta frase está muy equivocada, porque nos hace pensar de que podemos lograr absolutamente todo lo que soñamos. En primer lugar, lamentablemente no todos los sueños que tengamos van a poder cumplirse, porque tal vez ni siquiera son realistas para las habilidades, para las capacidades que tenemos. Por ejemplo, una persona de estatura muy baja no va a poder lograr ser un deportista de élite en algún deporte en donde se necesite talla, como por ejemplo básquet o vóley. Por más que sueñes, por más que tengas un sueño desmesurado y sueñes con eso todos los días y trabajes duro hacia eso, pues hay ciertas cosas, impedimentos físicos, etcétera, que no te van a permitir llegar a esos sueños. Y es por eso tener una mentalidad también realista, para que puedas saber qué te gusta, cuáles son tus sueños, pero cuáles son tus posibilidades de llegar a ejecutar o a llegar a esos sueños, para que no te pases toda la vida pensando que puedes llegar hacia algo irreal, sino que conozcas cuáles son tus posibilidades de mejora, que sepas cuáles son tus fortalezas, para que sí puedas poner todas tus cartas en algo que sabes que sí tienes muchas posibilidades de lograr. Que sean sueños grandes, sí, pero que también hayan posibilidad de llegar hacia ellos. Y leía comentarios en Facebook, no sé por qué rayos uso Facebook, y me daba cuenta de que había varias personas que tenían este discurso que decían, por ejemplo, mis padres vinieron hacia Lima, la capital del Perú, desde alguna provincia, desde algún pueblo pequeño, cuando estaban jóvenes y sufrieron muchísimo. Tenían que levantarse todos los días muy temprano y trabajar siendo explotados. Y trabajaron muy duro, viviendo en un cuartito, y de ahí trabajaron todas sus vidas y pudieron comprarse una casa, y le dieron estudios a mí, a mis hermanos, y que trajeron a sus padres después de mucho esfuerzo, mucho maltrato en la capital. Así que si ellos han podido, todos pueden, y todos tienen que hacerlo de esa manera, y nada debe ser entregado gratuito a las personas, a los ciudadanos, sino que todos tienen que sufrir. Y ahí es donde me di cuenta de que ese discurso siempre ha existido, al menos en mi país, y yo siempre he escuchado ese tipo de discursos. Entonces nunca me puse a pensar de dónde vienen esos discursos o por qué ocurre eso. En primer lugar, yo creo que es totalmente elogiable y se respeta y se aplaude el esfuerzo de un montón de personas que tienen que venir a la capital, y un montón de personas que viven en la capital pero viven como que en la periferia, muchas personas que simplemente están viviendo en una situación desprivilegiada y que tienen que sufrir 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces peor que otras personas para obtener lo mismo. Y se aplaude muchísimo ese esfuerzo, y de verdad que se merecen todo lo que tienen, todo lo que han obtenido. Pero el problema, creo, es cuando se empieza a glorificar o se empieza a romantizar ese sobreesfuerzo, como que ellos vinieron y trabajaron durísimo, explotados, como si esa fuera la manera correcta de poder obtener algo, ¿no? Y yo creo que estamos con eso olvidándonos de alguna manera y quitándole la responsabilidad al gobierno, al Estado, de que las personas no deberían tener que sufrir para poder obtener cosas que algunas personas la tienen simplemente por haber nacido, como por ejemplo acceso a estudiar, ya sea primaria, secundaria, estudios universitarios de manera gratuita y de calidad, que te dan acceso a agua, saneamiento, a tener acceso a la salud, no solo en Lima, sino en todos los lugares del Perú. O sea, no hay por qué, no debemos romantizar ese sobreesfuerzo o el trabajo duro, arduo, esclavizante que algunas personas tienen que pasar para poder obtener cosas tan simples como acceso a la salud. Hay personas que no son de Lima, que son de algunas provincias del Perú, de algunas regiones del Perú, que tienen que venir hacia Lima, dejar
todo lo que conocen, dejar su gente, su comunidad para poder estudiar o incluso solamente para poder atenderse para alguna enfermedad como cáncer, etc. Yo creo que no debemos romantizar esas cosas o sufrir para tener acceso a derechos fundamentales que deberíamos todos tenerlos. Entonces yo no quiero que se me malinterprete y digan que yo desvalorizo el esfuerzo que muchas personas tienen que pasar todos los días, porque no, obviamente se valora muchísimo y es totalmente elogiable todo el esfuerzo que hacen por su familia, pero es diferente romantizarlo y pensar o exigir que todo el mundo tenga que sufrir esas cosas para que recién sientan que tienen valor o que para que recién sientan que merecen tener éxito o que merecen tener una buena vida. Porque entendamos que está totalmente incorrecto que tengamos que o hayan personas que tengan que sufrir tanto para obtener algo básico como una vivienda que sea decente, para que tengan acceso a salud. O también ocurre que a veces hay personas que cuentan sus experiencias ahora de que cómo están sufriendo, etcétera, y luego vienen otras personas a querer invalidar esas emociones, esos sentimientos, y te dicen como que yo trabajé desde que era niño y tú también deberías hacerlo. Entonces en esas situaciones estamos romantizando esos hechos, romantizando el trabajo infantil, que en primer lugar no debería existir. Estamos romantizando el trabajo explotador o el sobretrabajo para obtener cosas que deberíamos tenerlas, ¿no? Y yo sé que tal vez van a decir, sí, Israel, pero eso es un mundo de fantasía, en un mundo perfecto, en una especie de utopía. Pero por algún lugar se tiene que empezar, ¿no? Entonces sería bueno que podamos empezar desde el dejar el romance del sobretrabajo o de la explotación o de tener que sufrir para obtener cosas. Una cosa es tener que trabajar por el hecho de que quieres obtener algo, ¿no? Pero otra cosa es básicamente tener que pasar injusticias para obtener algo que hay otras personas que simplemente la tienen por el hecho de nacer. Y bueno, ese era mi rant en este video súper rápido sobre la frase eres pobre porque quieres. Así que llego a la conclusión de que no. Estoy seguro que no eres pobre o no somos pobres o no hay personas pobres porque quieren ser pobres, porque ¿quién rayos quiere ser una persona vulnerable en la sociedad? ¿Quién quiere no tener acceso a lo más mínimo? Absolutamente nadie. Yo creo que esa frase ha nacido desde algún círculo de privilegio de personas que simplemente no se dan cuenta del privilegio que han tenido por el solo hecho de haber nacido, y que hay personas que lamentablemente, que a pesar de que todos somos parte de una sola comunidad, de un solo país, lamentablemente en esa misma comunidad no todos tenemos las mismas reglas del juego, no todos estamos jugando con las mismas reglas del juego, porque algunas personas solo por el hecho de haber nacido con privilegios pues tienen muchísima más ventaja que otras personas. Tal vez para una persona el hecho de tener agua, el hecho de poder entrar a internet y hacer negocio en internet es sumamente fácil y sencillo, y cualquiera lo puede hacer porque tienes acceso a internet y tienes el mundo en tus manos. Pero yo creo que esas personas como que no se dan cuenta de que en el mismo país en el que vives hay personas que ni siquiera tienen agua, ni siquiera tienen luz, tienen que caminar horas de horas para ir al colegio, con los que tienen una radio y ni pensar pues tener internet. O sea, hay personas que de verdad no se dan cuenta de que están viviendo en un privilegio, porque tal vez es porque nacemos ya rodeado de todo esto, que pensamos que es lo normal o tomamos por sentado el hecho que tenemos, no sé, agua, internet, una cama, casa, etcétera, y no nos damos cuenta y no salimos como que de esa burbuja y no nos damos cuenta de que hay personas que no tienen ni el 1% de todo eso, y que en realidad lo que tenemos son privilegios. Y entonces cuando damos ese tipo de discursos que provienen desde una perspectiva muy parcial hacia solamente una dimensión de nuestra vida, y no nos damos cuenta y no miramos hacia el costado y no miramos hacia atrás, no miramos hacia donde estamos viviendo, es como que no nos damos cuenta de dónde estamos viviendo y no tenemos una conciencia real de qué está pasando en la sociedad, en nuestro país. Entonces esa frase me parece que proviene de un círculo de personas de privilegio que no se dan cuenta de que lo más mínimo que crees que tienes es lo que una persona podría matar por tener. Así que ahí sí termina mi video, ahora sí. No sé qué rayos he hablado, porque ese video salió de la nada, porque tenía ese tema hace tiempo en la cabeza. Así que totalmente improvisado. Así que seguro si no entienden nada es porque está improvisado. Y soy un irresponsable por no haber preparado un libreto, un script. ¿Qué se va a hacer? Chao.